Hola, ¿qué tal, familia típica? Un placer poder saludarlos una semana más. El artículo que preparé para todas y todos ustedes esta semana se titula 10S y tiene que ver ni más ni menos con el 10 de septiembre del 2024, concretamente el día de ayer, martes. Seguramente será un día que pasará a la historia de los anales del sistema político mexicano después de haber vivido de forma prácticamente directa en el momento que se llevaron a cabo los acontecimientos, uno de los hechos más lamentables y más tristes y sobre todo mezquinos de la clase política de nuestro país. A diferencia de otros acontecimientos nacionales en décadas o incluso en siglos pasados, el día de ayer, gracias a los medios de comunicación digitales, electrónicos, a las benditas redes sociales, como diría el presidente López Obrador, pudimos darnos cuenta de lo que sucedió previo a la aprobación de la reforma del Poder Judicial de la Federación en el Senado de la República. Millones de mexicanas y de mexicanos albergábamos la posibilidad de que el día de ayer la clase política mexicana, concretamente los políticos del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y por ahí un independiente ex priista de nombre Manlio Fabio Beltrones, pudiesen haber hecho la hombrada y haber votado los 43 opositores de manera simultánea en contra de dicha reforma. Aun cuando habían voces que por ahí decían, y algunos analistas llegaron a escribir sobre situaciones en donde posiblemente existiría uno, dos o algún tercer traidor, por decirlo de alguna manera, y que no votara en el mismo sentido que toda la oposición. La verdad es que lo de ayer quedó corto. Seguramente era el momento estelar para muchas políticas y muchos políticos, sobre todo de oposición. Y quiero hacer énfasis a esa oposición que el 2 de junio sacó un conteo de 16,5 millones de votos que sufragaron a favor de Xóchitl Gálvez como la candidata de la oposición, candidata del PAN, del PRI y del PRD en aquel entonces, pero también de aquellos diputados federales y senadores de la República que fueron en alianza junto con Xóchitl para poder lograr un posible triunfo que desafortunadamente no se logró. Pero el 2 de junio finalmente ya pasó y ya lo hemos asimilado, aunque nos ha costado mucho trabajo para poder entender exactamente bien a bien qué pasó. Pero lo de ayer, ver la manera más ruin y más baja de cómo los políticos mexicanos, la clase política mexicana, toda en su conjunto, desde luego hay que citar con números y con plumín fosforescente la actitud y el comportamiento de los políticos de Morena, que finalmente pues ya sabemos qué clase de gente es, por decirlo de manera fina, gente. Escuchamos a un personaje como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto,
decir con contundencia de que el senador de Movimiento Ciudadano de Campeche no estaba retenido y que era falso y que incluso se encontraba en la Ciudad de México, cuando ayer mismo el propio senador, de manera directa, saliendo a medios de comunicación en Campeche, habla de una situación que orquestó la gobernadora de Morena en Campeche, Laida Sansores, que qué se puede esperar de ese personaje, para poder hacer torcer a un legislador y que no se presentara a la sesión. Así como eso, desde luego, lo que vimos con una familia de políticos veracruzanos que tienen un origen totalmente negro y triste, y me refiero a la familia Yunes, que obviamente ahora ellos juran y perjuran que en ningún momento fueron coaccionados ni que nadie les hizo manita de puerco para poder torcer su voto. Lo que sí vimos es increíblemente cómo el Partido Acción Nacional puso en una fórmula para el Senado a un hijo y a un padre como suplente. Eso es culpa de Acción Nacional, de nadie más. Pero en fin, lo que pasó ayer nos deja a los mexicanos verdaderamente tristes, huérfanos y sobre todo ya sin saber qué podemos hacer. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.